o algo, pues no se tiene que compartir, como si en este momento cada uno de ustedes se enterara que va a ser pues papá o mamá eventualmente. ¿Qué pensaría de sus hijos o de sus futuros hijos o qué planes tendría para con ellos los primeros minutos, las primeras horas, los primeros días cuando nazca? Entonces, pues es algo que a menudo se ve cuando alguien tiene esta noticia y pues normalmente nadie piensa en acompañar a su hijo pues en los últimos minutos o en los últimos días de su vida porque pues es natural pensar que va a crecer, que va a pasar mucho tiempo con nosotros, pero igual pues hay muchas cosas que nos limitan y que pues lastimosamente hace que la muerte de un neonato sea pues algo inevitable. Entonces pues hoy venimos a hablar del fin de vida en la unidad de recién nacidos, entonces pues acá está el índice de lo que va a tratar la charla. Son 8 temas en los cuales pues espero poder como resumir un tema que es muy extenso y pues que para nosotros como futuro personal de la salud pues es indispensable. Entonces, como primero, la introducción y la importancia de prepararnos y de saber cómo abordar el fin de vida en la unidad de recién nacidos. Entonces, en Colombia, la muerte perinatal y neonatal está en una razón de 15 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Y pues en Estados Unidos se estima que mueren aproximadamente 150.000 neonatos por año. Entonces, en Colombia no se tienen bien las cifras, pero en Estados Unidos casi el 80% de estas 150.000 muertes tienen acompañamiento o se hace el acompañamiento por parte del personal de salud para el neonato al final de la vida, pero lastimosamente se tiene muy poca investigación y relativamente poco material de cómo nosotros deberíamos abordar y cuál sería el abordaje correcto para para estos neonatos y pues para su familia en cuanto a medidas farmacológicas y no farmacológicas. Entonces, bueno, pues lo primero, pues los síntomas, que los síntomas pues es lo que más preocupa normalmente a la familia. Entonces, los síntomas experimentados durante la etapa del fin de la vida comunes en la población neonatal son agitación, disnea, neuroirritabilidad, dolor y aumento de las secreciones. Entonces, empezando con la agitación y la neuroirritabilidad, entonces, pues, como sabemos, son estados de excitación desagradables y pues pueden ser desencadenados por la enfermedad en sí que vive la persona, el neonato, o pues por intervenciones y medicamentos pues que nosotros le estemos administrando. Entonces, pues comúnmente en esto se incluye pues signos autonómicos, aumento de la actividad motora, la inquietud, y la alteración del patrón del sueño del neonato. La disnea, pues la molestia para respirar. Entonces, pues aunque es algo subjetivo, en las personas, en los pacientes verbales es uno de los principales motivos de consulta y es uno de los síntomas que más molestan al final de la vida. Entonces, pues cuando los familiares ven que el neonato está experimentando disnea o algo que pueda ser que oriente a disnea, pues normalmente se preocupan mucho. Y el dolor, pues que sin duda es como lo que más le preocupa a todos, es difícil, es muy difícil de abordar en la población neonatal, ya que el gold estándar para medir el dolor, pues es cómo la persona expresa su dolor, cómo vive el dolor cada quien, y pues en los neonatos no es posible esta herramienta. Entonces eso convierte en un reto para el personal de la salud medir y abordar el dolor, así sea nociceptivo o de cualquier tipo de dolor. Entonces, pues hay un poco de embriología, pues sabemos que de las 20 a las 22 semanas de gestación, los fetos ya han desarrollado todo el sistema periférico de dolor y ya se ha producido la migración neuronal de la vía ascendente. Entonces, pues ya las aferencias de dolor están, pues la estructura de las aferencias de dolor ya está ahí implementada
y pues el sistema nervioso periférico y la médula ya están bien desarrolladas a las 30 semanas de gestación. Entonces se diría que desde las 22 semanas ya el feto tiene la posibilidad de sentir y esto nos llevaría a pensar que los bebés prematuros y los neonatos ya tienen desarrollada la sensación de dolor que antes pues se pensaba que no. Acá la siguiente. Mm. Entonces, pues para evaluar los síntomas, como decía, no es muy difícil ya que pues la población neonatal es una población no verbal. Entonces, pues sí hay algunos métodos aprobados y validados. En realidad no se tiene un gol estándar de las escalas, solo se recomienda que esta escala haya sido estudiada en población pediátrica y pues si fue estudiada en población neonatal, mucho mejor. Entonces, pues acá les estoy mostrando una de las tantas escalas para el dolor, que es la PIP. Entonces, la PIP es una de las escalas que fue desarrollada y que fue validada en población pediátrica. Entonces, esa está junto a Comfort y CRISE, pero se ha visto que es como que ha desarrollado mejores características. Entonces, pues es como la que más se recomienda, evalúa varios factores, entre esos, pues, perdón. Entonces, pues lo importante de esta escala es que toma las semanas de gestación, cosa que no hacen las otras escalas, y pues esto también nos llevaría como a estar más conscientes de cuál es el contexto y cuál es la realidad fisiológica del neonato, y pues así podremos implementar mejores estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para abordar pues los síntomas y como decía, pues que el dolor es como el principal síntoma y el que más nos preocupa a nosotros. En cuanto al manejo de ya del final de la vida, eh, se tiene se tiene un protocolo pues que es como de los mejores, es un británico que es por una organización que es Together for Short Lives. Entonces, pues ellos realizaron como y tienen varios protocolos de manejo en la población pediátrica y ellos dicen la importancia que es tener al final el acompañamiento al final de la vida, no solo al neonato, sino a la familia, quienes son los que están viviendo todo este proceso y tienen que asimilar todo esto que, como les decía al principio, nadie espera que cuando nazca su bebé le digan como probablemente va a morir, no sabemos si va a morir en unos pocos minutos, no sabemos si va a morir en unas horas, en unos días, en unas semanas o incluso en unos meses. Entonces, pues es algo que se va a abordar desde que se sabe. Entonces ellos plantean varios escenarios. El primero, pues antes de plantear cualquier eh, intervención, se plantea que se debe reconocer el fin de la vida. Entonces, para reconocer el fin de la vida, antes el profesional de la salud debe ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de la familia o del núcleo cercano a la madre y al neonato. Entonces, así se pueden identificar qué roles va a tomar cada uno de ellos, si tiene una red de apoyo extensa, si tiene una red de apoyo pequeña, igualmente. ¿Qué tan fuerte es esa red de apoyo? Porque pues de nada vale tener una red de apoyo con muchísimas personas si son más relaciones distantes o es algo con lo que la madre o la familia eventualmente no puede contar. Entonces, pues también debemos ser honestos y abiertos en todo el momento. No podemos, lastimosamente, no podemos endulzar esta noticia, sino se debe ser directo para evitar malos entendidos. Se debe empezar a planificar qué es lo que se va a llevar en todos los momentos de la vida, del fin de la vida, antes, durante y después de la muerte. Se debe acordar un plan, si es mejor, si se puede, mejor realizarlo de manera escrita sobre todas las decisiones que se van a tomar en cada escenario. Se deben revisar eventualmente que todas las personas cercanas estén de acuerdo, se sientan cómodas
y cómo va a ser, y acá se debe plantear cómo va a ser el manejo de los síntomas, cómo va a ser su apoyo, no solo psicológico, sino también espiritual. Acá debemos plantear si las personas, si la familia tiene alguna creencia o tiene algo que desarrolle espiritualmente, esto puede ser de gran ayuda para nosotros. Debemos estar seguros de que de que todos los miembros de la familia, pues acorde a su rol, eh, tuvieron una comprensión clara de todos los procesos que se van a llevar a cabo, y que pues se les debe asegurar el tiempo y la privacidad con su hijo, y pues que sientan que ellos son los que están tomando las decisiones y los que están en verdad llevando todo y no se les está imponiendo nada. Entonces, pues acá se le hace el equipo de acompañamiento, el cual no solo es un equipo médico, sino que incluye a todas las personas que puedan conformar la familia, a trabajo social, a enfermería, que es muy importante, ya que en realidad son del personal de la salud quienes van a estar más cerca al neonato y a su familia, y pues el equipo médico para implementar las intervenciones en el momento adecuado. Entonces, algo que también es importante antes de empezar a planificar todos los momentos es cómo la familia va a recibir y cómo va a desarrollar su duelo, lo cual también se va a tomar después de la muerte. Entonces, pues el cuidado antes de la muerte es muy importante para el neonato, para que el neonato muera en las mejores condiciones posibles. Entonces, pues cuidando y comunicando a la familia, debemos hablar de cuáles son las expectativas, de cuáles son los miedos, de qué es lo que más le preocupa a la familia sobre la eventual muerte, qué es lo que más le preocupa sobre todo este proceso. No debemos suponer nada, sino solo debemos, o sea, aferrarnos a todo lo que la familia nos exprese, y si tenemos alguna duda, mejor preguntarle a la familia, nunca suponer nada, porque esto nos puede pues llevar a malos entendidos, nos puede llevar pues incluso a tener conflictos con la familia en algún momento que tomemos una decisión que tal vez a ellos no les parezca. Entonces, esto nos lleva a tres momentos de la comunicación con la familia. Entonces, parar, escuchar y hacer el plan. Entonces, que es lo que resume todo lo que hemos hablado hasta el momento. En cuanto ya a las medidas, pues para el dolor, están las medidas no farmacológicas, las cuales son de inicio las que debemos hacer. Igualmente, cuando implementemos las medidas farmacológicas, no debemos dejarlas atrás porque son súper importantes y son algo que nos va a ayudar. Entonces, pues, dentro de las medidas no farmacológicas, no solo debemos centrarnos en el neonato, sino en su familia, porque su familia también está sintiendo un dolor, tal vez no el dolor fisiológico que esté sintiendo o no los síntomas fisiológicos que esté sintiendo el neonato, pero ellos están sufriendo todo ese proceso y tienen que adaptarse a algo que no es fácil para adaptarse. Entonces, se requiere una comunicación efectiva, que transmita empatía a todos los miembros de del grupo familiar, de la red de apoyo, lo cual pues muchas veces no es fácil porque pues uno no tiene solo un paciente, sino tiene muchos, y pues a veces hay redes de apoyo muy grandes, pero igualmente se debe tratar de entender, se debe tratar de asimilar y de comunicar a todos según su rol, para que todo quede muy claro, como ya lo había dicho. Entonces también se ha descrito que muchas veces la familia se preocupa mucho porque no entiende cómo es el proceso que está pasando en el neonato. Entonces también debemos tomarnos el tiempo de explicarle qué puede hacer el neonato, cómo puede reaccionar, cómo se puede ver, por ejemplo, los cambios de coloración, que puede ser algo que va a pasar, y pues que si a ellos no se les explica, se van a preocupar mucho más, y pues va a ser una preocupación que en ese momento va a ser innecesaria. Entonces, pues si ya la persona y la familia ya comprende eso, pues ya vamos
a tener ahí un punto menos de que preocuparnos, o la preocupación va a existir, pero va a existir pues en un menor grado. Perdón. Bueno, entonces pues también como medida no farmacológica se debe tener cuidado y reducir todos los procedimientos que sean incómodos o que puedan generar el dolor. Entonces pues evitar la estimulación de medidas invasivas, de cosas que en realidad en este momento no le van a hacer mayor beneficio a la persona. Se deben optar se deben disminuir los masajes, tal vez algunas cremas para el cuidado de la piel, y pues esas cosas no son muy recomendables, ya que pueden irritar y pueden pues sobreponer otros síntomas, aumentarlos. También se ha descrito que es importante elevar la cabeza o pues reposicionar al bebé en alguna posición que le disminuya en cierto grado la disnea. Y pues restricción de líquidos y aspiración suave pueden ser beneficiosas para el bebé. Entonces, pues eso más que todo, el contacto piel a piel. También ha escrito que tranquiliza al bebé muchas veces, pues también va a tranquilizar a a la mamá en cierto sentido. Y pues igualmente no separar afectivamente a la mamá y a los papás del bebé, sino que al contrario, creen un vínculo afectivo para con eso pues el cuidado va a ser mayor, y pues el bebé también se va a sentir seguro pues en la medida que pase eso. Acá están otros cuidados para el dolor y para los otros síntomas. En cuanto a las medidas farmacológicas, entonces, pues son una gran ayuda para todos los síntomas que estamos presentando. Entonces, antes se tenía una discusión sobre el uso de opioides y benzodiazepinas, ya que pues se pensaba que podrían apresurar la muerte, pero acá viene algo muy importante, y es pues la relación riesgo-beneficio, y es que los opioides y las benzodiazepinas sin duda nos van a ayudar a tener un mayor espectro de síntomas, y los van a tratar con mayor rapidez y un poco más fuerte. Entonces, pues, pues como sabemos, nos pueden causar pues depresión respiratoria como un efecto secundario, pues en un recién nacido, pero igualmente nuestra noción ética nos lleva a preferir el beneficio, pues corriendo el riesgo, pero el beneficio va a ser muchísimo mayor que esto, y pues vamos a aliviar muchos síntomas que en verdad van a afectar mucho al paciente. Mm, Listo. Entonces, en cuanto a estos también es importante lo que les decía, lo del dolor, ya que antes se pensaba que que las personas prematuras y los neonatos tenían una sensación diferente al dolor, o incluso no podían sentir dolor, y pues ya se ha sabido que la sustancia P ya está actuando, que ya a las 20, incluso a las 20 semanas ya está desarrollado todo el sistema de dolor periférico, ya hay unas vías desarrolladas. Entonces pues el dolor no se puede dejar solo con medidas no farmacológicas, sino es necesario, pues dependiendo cada caso, pero en la mayoría de los casos va a ser necesario pues apoyarlo con algo farmacológico, pues para evitar pues estos efectos eh, pues para que el paciente no sienta dolor. Entonces, pues las benzodiazepinas ha ido en aumento el uso de benzodiazepinas también, más que todo pues en Estados Unidos, ya que se toma como un medicamento reconfortante para para el neonato, y pues también utiliza pues el bloqueo neuromuscular, que eso sí pues ya no es muy bueno.
Pero en realidad el tratamiento farmacológico seguido, continuando las medidas no farmacológicas, nos van a ayudar a que a que todos estos síntomas se disminuyan en un gran porcentaje, y esto nos va a ayudar pues indirectamente a que la familia también disminuya su ansiedad, y pues disminuya pues también la carga que pone sobre el personal que esté atendiendo a su hijo. Entonces acá están los medicamentos más usados. Entonces están los agonistas adrenérgicos alfa 2 como la clonidina y la dexmedetodina. Entonces pues es más que todo para la analgesia y para sedar al paciente. Entonces pues ya se ha estudiado en población neonatal, más que todo pues cuando han hecho cirugías cardíacas, y pues han tenido como buena tolerancia y pues tienen un efecto mínimo sobre el impulso respiratorio. Entonces pues no han tenido pues efectos secundarios como depresión respiratoria, pero pues tampoco tienen un espectro tan grande. Están los anticolinérgicos que pues bloquean acetilcolina. Entonces pues estos pueden causar pues fiebre, taquicardia y pues algunos otros síntomas sistémicos, pero pues en dosis adecuadas, los efectos secundarios son mínimos, y pues incluso el efecto de la anhidrosis puede ser beneficioso para el neonato. Para reducir la cantidad de secreciones, más que todo se usan los anticonvulsivantes. Entonces pues también en situaciones especiales donde se amerite el uso de anticonvulsivantes, las benzodiazepinas. Entonces pues ya sabemos que nos ayudan en todas las vías dopaminérgicas, en la vía dopaminérgica, y entonces pues esto nos ayuda como un sedante de gran potencia. Entonces cuando tenemos la sospecha y cuando evaluamos y pensamos que el neonato está sufriendo un dolor de gran escala, que pues no puede ser con una analgesia más suave, sino que ya nos toca pasar a, a una benzodiazepina. Está pues los antiinflamatorios, y bueno, pues esos son los principales que se usan en neonatos. Igual cada caso, cada paciente es un mundo único. Entonces pues cada paciente se debe evaluar por aparte, y el medicamento que me sirva con él tal vez no me va a servir con él, sino debo como realizar todo ese plan y evaluar cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios, y si en verdad vale la pena correr esos riesgos con cada paciente. También es importante la ruta de administración. Entonces, en esto pues es individual, es a criterio del médico. Entonces pues sabemos que cuando es un ámbito hospitalario, por facilidad, y pues por todo, se prefiere más que todo el acceso intravenoso, como por rapidez. Entonces pues también podemos tomarlo como una forma estable de proporcionar medicamentos como los reconfortantes. Y este también se toma en cuenta pues para los pacientes que no toleran la vía oral, o pues que es de difícil acceso, que no, que no toman bien el medicamento, o también en pacientes que queremos reducirle el síntoma rápidamente. Igualmente, si tenemos una vía oral, la vía oral no incomoda y se está desarrollando bien el tratamiento, pues podemos hacerlo con la vía oral. Esto es algo que se debe individualizar 100%, y pues no es algo que se pueda decir a todos hay que hacerle vía intravenosa, a todos hay que hacerle vía oral, o no se puede hacer vía intravenosa sino vía oral, pero sino que debemos ver qué tan rápido queremos que actúe. Cada vía tiene sus pros y sus contras. Entonces pues tenemos que ver qué es lo que más le conviene a nuestro paciente en ese momento. Igualmente pues siempre si tenemos como esa duda, podemos comentarle pues al pediatra, al neonatólogo, los cuales pues son personas que están muy bien empapadas del tema, y nos pueden ayudar muy bien en esto. La siguiente es el cuidado al momento de la muerte. Entonces en esta ya se empieza a dejar un poco atrás el cuidado de los síntomas fisiológicos que está sufriendo el neonato, ya que pues está muriendo,
pero debemos empezar a darle muchísima más importancia a cómo se está sintiendo la familia. Entonces, pues el cuidado al momento de la muerte va a depender de cómo está muriendo, de cómo está muriendo el neonato. Entonces, pues podemos tener unas características de muerte que puede ser una muerte esperada, que es como pensamos que va a morir el bebé, si tenemos ya eh, el conocimiento de qué va a pasar, y una muerte no esperada, que sea algo repentino, ya que pues podemos instaurar todos estos momentos para una muerte que estamos casi seguros que va a pasar hoy, como para una muerte que tenemos planeada que va a pasar al cabo de semanas. En cualquier momento, cuando sepamos que la muerte del neonato es inminente, debemos empezar a hacer este plan. No es para neonatos que vamos a saber que van a durar semanas, sino que si sabemos que probablemente va a morir al cabo de 1 o 2 días, también lo debemos hacer porque pues el sufrimiento va a ser grande, y si se puede aliviar un poco el sufrimiento de la familia y del neonato, lo debemos hacer. Entonces pues va a ser una muerte esperada o no esperada. Lo ideal es que sea una muerte esperada, pues en estos casos, y planeada y no planeada, pues lo ideal es que sea como se planeó, en el lugar que se planeó, en las condiciones que la familia prefiere, que la familia esperaba y que pues la familia dijo en un comienzo. Entonces, cuando es una muerte esperada y en las condiciones planeadas, el cuidado debe ser grande, pero se tiene un poco más de calma porque la familia ya tiene conocimiento de todo el proceso por el que está viviendo, de todo el proceso que le queda por vivir. Pero en cambio, cuando es una muerte no esperada y no planeada, tenemos que empezar a desarrollar todo, a desarrollar la estrategia de acompañamiento, y es más un plan de choque que un plan de seguimiento, porque pues las personas no sabían que esto iba a pasar, les va a tomar por sorpresa, no sabemos cómo va a reaccionar porque cada persona reacciona distinto a las distintas, a los distintos eventos. Pues igualmente sabemos que va a reaccionar mal, pero no sabemos si va a reaccionar de una forma depresiva, de una forma agresiva. Entonces, pues debemos tener en cuenta en qué condiciones, y acá se vuelve muy importante el papel de la enfermería. Y es que, como lo dije en un principio, los enfermeros y las enfermeras son son los personales de salud, los cuales van a estar más cerca del paciente, los cuales van a tener mejor conocimiento de cuáles son las condiciones del paciente, no solo cuando está en el hospital, sino afuera. La idea es que nosotros como médicos también tengamos el conocimiento de cómo es el contexto del paciente, pero quienes comparten muchas veces en el día, quienes están pendientes todo el día de los pacientes y de la familia, pues es enfermería. Entonces, ahí la voz de enfermería, el consejo de parte de enfermería es sumamente importante, al igual que en los centros que se cuente con trabajo social y pues con psicología, también pues son personas que van a estar más adentro del contexto eh, familiar y de cómo se mueven las emociones y la dinámica familiar que pues nosotros, aunque pues la idea es que nosotros también estemos muy cerca de ellos. La sección 3 y 4 pues es el cuidado después de la muerte, y pues cómo se da el soporte del duelo. Entonces pues como sabemos hay varios tipos de duelo. Entonces pues está el duelo complicado, el anticipado. Entonces, pues la idea es que nosotros nos enfrentemos a un duelo anticipado, pero como les dije, la condición de la muerte del niño, si fue del neonato, si fue planeada, si no fue planeada, si fue de choque, que pues murió. Entonces, pues ahí el duelo de la familia va a cambiar muchísimo. Entonces, pues también podemos tener eventualmente un duelo complicado, el cual pues se aborda de choque, pero pues también se tiene que hacer un plan de seguimiento, mientras que el duelo anticipado pues se toma de mejor manera. Obviamente al momento de la muerte va a ser algo casi traumático para los padres, pero debe ser algo que al mínimo posible. Entonces pues el duelo anticipado pues es el que pasa cuando las personas ya saben qué va a pasar, que tienen que asimilar esto, y pues que lastimosamente se sale de las manos de lo humanamente posible evitar esta muerte. Entonces, pues
el seguimiento se debe hacer por parte de psicología, por parte de trabajo social, para evaluar cómo esto afecta la dinámica familiar, cómo afecta las emociones y el estado de ánimo propio de cada persona, ya que en una misma familia podemos tener todos los tipos de reacciones posibles y no podemos tratar lo mismo a la persona que se volvió agresiva, a la persona que se volvió evitativa o a la persona que aparentemente no le causó gran daño la muerte. Entonces acá se debe empezar a individualizar la red de apoyo, pero fortaleciendo los lazos, porque pues al final quienes se van a apoyar siempre van a ser ellos, el psicólogo, el trabajador social, simplemente va a estar ahí en determinado momento del día, de la semana, del mes, pero no va a tener otro, no va a tener otro espacio, mientras que ellos están conviviendo la mayor parte del tiempo, muchas veces conviven en la misma casa, entonces pues todo se basa es en ellos, en cómo fortalecen sus lazos, en cómo se regulan las emociones los unos a los otros. Entonces, pues acá, acompañando el duelo, es bueno recordar, no, nuestra idea no es que ellos eliminen el recuerdo de que tuvieron un hijo, pues que lastimosamente murió, no, sino que lo recuerden, que recuerden esos lazos afectivos, que recuerden esos minutos, esas horas que pasaron juntos, sí, que para nosotros y como nuestro fin es que lo hayan disfrutado, entonces pues se pide normalmente que o se aconseja que se haga un libro de recuerdos, un libro de recuerdos de lo que se vivió con el bebé en vida, de lo que pasó en la muerte, entonces acá también es importante en el duelo y pues también influye que el sepelio, el servicio funerario del bebé haya sido en las condiciones que la familia quería, en la espiritualidad que ellos querían, de menor o de mayor grado, ya depende de ellos. También se pueden hacer servicios conmemorativos, entonces, pues, de recordar la memoria del bebé, de recordar todo esto, hacer, pues, tarjetas para fechas importantes, eh, y todo esto se espera que se haga antes del funeral, después del funeral, entonces pues después recordarlo con algo de nostalgia, pero la gracia es que el acompañamiento sea para que ese recuerdo no sea un detonante de la dinámica familiar y que no afecte los planes a futuro de las personas, sino que sea algo por lo que ellos tuvieron que pasar, ellos asimilaron y en cierto modo ellos superaron pues en la medida de lo posible. Y la sección quinta, la cual pues es muy importante y pues muchas veces no se toma en cuenta, es cómo se le hace el apoyo al personal de salud que atendió al neonato, ya que pues es inevitable que el personal de salud cree ciertos lazos afectivos y pues es lo que se espera en una atención humana, que es la empatía eh, y es generar, es tener afecto por tu paciente, por la familia de tu paciente. Entonces, pues también es necesario porque es algo que le va a dar, que le va a dar fuerte, que va a ser una emoción fuerte para el personal de salud. Así no sea la primera muerte que acompañe, cada muerte es única y pues cada muerte va a afectarte en mayor o menor grado, pero igual te va a afectar. Entonces acá también se tiene en cuenta todo lo de las creencias que tenga cada persona del equipo, cómo es la dinámica de todo el equipo de salud, qué tan cerca o qué tan distanciados estuvieron del paciente, pero igual se debe tener, se debe tomar en cuenta todo esto para que se pueda generar mayor apoyo, se puedan mejorar las dinámicas grupales, pues para atender un futuro caso, ya que pues lastimosamente no va a ser el último y pues si es el primero va a ser incluso más fuerte para la persona del equipo y cada vez entonces se debe hacer una realimentación de cómo reaccionamos frente a este caso, qué errores tuvimos en el abordaje del acompañamiento al final de la vida de este paciente,
en qué podríamos mejorar, en qué sobresalimos y qué puntos de pronto surgieron nuevos, qué estrategias funcionaron que tal vez no se habían usado en otros casos y que se podrían implementar para futuros casos, para así ir prediseñando nuevas estrategias que nos sirvan para nuevos casos o para casos que estemos llevando al tiempo, ya que muchas veces no vamos a llevar un solo caso de final de la vida, sino que van a haber varios pacientes que en paralelo están pasando por su proceso y pues tenemos que desarrollarle la estrategia de acompañamiento al final de la vida. Entonces, pues hay estrategias que nos van a servir para todos, hay estrategias que de pronto van a haber características similares, entonces en eso es muy importante el apoyo y la realimentación que se hagan entre todo el personal de salud que apoyó el final de la vida de ese paciente. También podemos pensar que en nuestra percepción personal nos fue muy bien y puede que alguien del personal del equipo se haya sentido muy mal, se haya sentido incómodo, se haya sentido un ejemplo desautorizado, entonces es algo que se debe hablar para todo con el fin de tener el mejor acompañamiento posible para la familia y pues para el neonato. En cuanto a las conclusiones, pues entonces, pues ya sabemos que el manejo apropiado pues para los síntomas debe ser con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Antes se tenía pensado que con las medidas no farmacológicas bastaban, pero la gracia es que ya que está al final de la vida, el neonato lo más, sea lo más reconfortante posible, sea lo más cómodo posible, sean las condiciones, pues que en este caso también es muy importante la familia, entonces que sea según los deseos de la familia, que se protejan los miedos que tiene la familia, pero que también esté con las preferencias de ellos, que sientan que su voz fue la que fue tomada en cuenta y que ellos tomaron todas las decisiones y es en verdad lo que ellos deben hacer. Nosotros como personas de salud solo debemos orientar y apoyar las decisiones de ellos, pero en realidad en el trasfondo, quienes toman las decisiones y quienes dan las directrices de cómo va a ser todo este proceso de final de la vida, va a ser la familia, porque son quienes van a vivir todo el proceso, quienes van a acompañar al neonato, quienes van a sufrir todo esto y quienes lo van a recordar pues de por vida. Entonces pues acá también está como una tablita que resume a grosso modo pues los distintos momentos y pues que me pareció pues muy útil verla. Entonces pues eso era lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Muy bien, Alexis, muchas gracias por la presentación. Yo quiero darle la palabra a la doctora Mónica, nuestra experta en cuidado paliativo. Hola a todos. Primero quiero felicitar a Alexis y muy completa tu revisión y muy apropiada dentro de la revisión que están haciendo en el cuidado paliativo. Digamos que aquí están muchas de las cosas que hablamos la vez pasada y pues que hacen parte de ese final de la vida. Muchos de esos neonatos van a entrar al final de la vida pues porque nacen con esas enfermedades amenazantes para la vida que hacen que tengan vidas muy cortas, pero otros van a entrar en el momento en que se readecúen los esfuerzos terapéuticos y se tomen decisiones en pacientes con enfermedades crónicas complejas que pueden llevar a una calidad de vida muy pobre, o pacientes que en esta toma de decisiones pues implica readecuar, quitar muchas veces un manejo intensivo que ya no es proporcional a su contexto actual y pues por la condición tan crítica y la enfermedad de base y las complicaciones que han tenido, pues sin duda alguna van a llegar a este cuidado de fin de vida. Recuerden, y como reflexión y complemento a lo que dijo Alexis, es que quizá este momento al final de la vida es el momento más recordado por esa familia. Por eso debe ser digno desde el principio y hasta el final, y debemos acompañar no solamente a nuestros neonatos, así sean vidas muy cortas, sino a toda una familia que está sufriendo tanto por la pérdida
de este ser querido. Recuerden que pues probablemente no hay nada más difícil que devolverle un hijo al cielo. Así que tiene que ser parte de nuestra buena práctica médica. Les insisto sobre todo a ustedes siendo estudiantes que no solamente ciencia, bueno, a veces queremos ser los mejores, entonces sacamos las mejores notas, entonces, pero esto tiene que ir acompañado de una parte humana que es muy, muy importante y que no pueden olvidar nunca en el camino que les espera en la medicina. Toda esta parte humana implica muchas cosas complejas, acercarse a una familia que está sufriendo, a un paciente que tiene una vida probablemente muy corta, a un duelo que probablemente va a ser complicado para esa familia, para el hermano, todos sufren y hasta para el personal médico. Y como es tan complejo para todos, muchas veces el personal médico prefiere hacerse a un lado. Bueno, entonces sí, yo ya le dije que pues no hay nada que hacer y entonces pues la mamá está muy triste y entonces llamen a psicología. Bueno, hay palabras que nos toca mejorar mucho en el acompañamiento a estas familias. Siempre habrá algo que hacer, porque aunque no podamos curar, les insisto mucho, siempre podremos cuidar. Y eso podemos hacer, podemos aliviar el dolor, podemos aliviar el sufrimiento, podemos aliviar muchos síntomas difíciles que presentan nuestros neonatos. El hecho que no podamos verbalizar y es uno de los cambios más importantes que hizo la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Ya no es necesario verbalizar el dolor para saber que los pacientes tienen dolor. Los niños tienen dolor sin necesidad que los verbalicen, los neonatos tienen dolor sin necesidad que lo verbalicen. Entonces no se vale que nuestros niños tengan disneas, secreciones, que nos hagamos a un lado de esa familia cuando quizá es el paciente más importante de nuestra unidad de recién nacidos o de nuestra sala de partos o donde quiera que esté este neonato, así vaya a tener una vida muy corta. Acompañemos a estas familias y ayudemos a que esta muerte o este final de vida sea lo más apacible posible. Utilicemos todos los recursos que están en nuestras manos médica y humanamente para acompañar y para disminuir el sufrimiento de esta familia y de su probablemente ser más querido, anhelado, soñado, deseado y pues que va a tener lamentablemente o una vida muy corta o una enfermedad pues crónica compleja o una enfermedad que va a hacer que tenga una condición amenazante o limitante para la vida. Entonces, digamos que parte de toda esta reflexión que has hablado muy bien, Alexis, y que tiene una parte teórica tan importante, conocer el manejo de síntomas, cómo manejamos el dolor, las escalas del dolor, qué le ponemos, qué le quitamos, pues hace parte de una cosa muy grande de decisiones, de acompañamiento y de manejo de síntomas. El cuidado al final de la vida quizá debe ser el cuidado más importante. A veces nos dedicamos a curar y a hacer ciencia, ¿verdad? Entonces, cuidado intensivo y entonces noradrena, vasoactivo, bafo, mil cosas, y se nos olvida una parte tan sencilla quizá y tan compleja a la vez, que es esa familia que sufre y el acompañamiento que necesitan, hablar con ellos, acercarnos, ayudarles, preguntarles qué necesitan, preguntarles si esa familia que viene de Puerto Bichada tiene dónde dormir, si tienen que comer, si están ahí todo el tiempo realmente porque no tienen ni siquiera dónde ir a bañarse, cosas que parecen tan sencillas y a veces lo olvidamos completamente. Este cuidado al final de vida no es de una persona, no es del sacerdote, ni del equipo espiritual, ni de llamen a la psicóloga porque la mamá está en negación y está furiosa. No, este cuidado al fin de vida es de todo un equipo multidisciplinario que involucra a los médicos tratantes, pero también al paliativista, pero también a la trabajadora social, porque esta familia no tiene ni dónde quedarse, porque no tiene cómo llevarse su bebé apenas fallezca, no tiene cómo pagar una muerte digna, que lo velen o que lo cremen según las creencias de esta familia, involucra al servicio espiritual, involucra al psicólogo, involucra a muchas personas, así que no nos hagamos a un lado, no nos hagamos a un lado, por más que nos cueste, por supuesto como a nosotros nos cuesta tanto, preferimos no cargar mucho con esas cosas porque no crean, suelen ser fuertes para todos nosotros, acercarnos a la muerte, acercarnos a ese fin de vida y entender la muerte como un proceso natural dentro de la vida, pues no es tan fácil para todos, ¿verdad? Para algunos resulta un poquito más sencillo y para otros pues preferimos hacernos un poco al lado para no sufrir también con esa familia, ¿verdad? Pero la invitación es que hagamos un manejo conjunto, en equipo, que la persona pues que más sepa
de manejo de síntomas, pues esté ahí al frente de ese paciente. Ya no necesita noradrenalina, pero probablemente necesite una sedación paliativa, que los médicos tratantes todo el tiempo estén acompañando a esta familia, que necesitan, que haya privacidad, que haya una valoración continua, no que los papás sientan que se abandonó. Claro, como ya no podemos curar, entonces los dejamos a un ladito. Y como excusa es no, necesitan privacidad. Alguna vez un paciente me dijo, doctora, no puede ser que desde ayer a las 7 de la mañana, ya era el siguiente día, pues nadie ha venido a verlo, no volvieron a tomarle signos, no nada, porque era un paciente en protocolo de fin de vida. Y eso no puede pasar, debe ser el paciente más recomendado, más valorado, más cuidado, para estar de forma dinámica evaluando esas necesidades que tienen nuestros neonatos, porque además como leerlos e interpretarlos a veces es tan complejo, pues creemos que no sienten, que no están ahogados, que no necesitan una sedación paliativa, y pues eso va a ser siempre muy importante. Digamos que dentro de todo este proceso que hablan de cuidado de fin de vida y esas necesidades que se han generado no solamente en la unidad de cuidado